partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Habla León, como todos en la gerencia de producción Willy Sarcaya. En la producción acá, la conducción, quien les habla, Blanca Rosa Mármol, justicia, digamos más bien, en Venezuela. Bienvenido, doctor Ángel Serva, bienvenido a bordo. Un placer tenerlo de nuevo en el programa y tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Sí, muchas gracias, doctora, magistrada emérita, doctora Blanca Mármol de León. Gracias de nuevo por esta invitación. Yo, no sé, te sugería que inicialmente serían dos temas importantes. Uno, la que yo denomino las leyes de septiembre, esas leyes que tienden a lavar la cara, ¿verdad? Que yo llamo las leyes PON, ¿verdad? Algunos las llaman las leyes fachada. El otro tema importante es la inminente visita del fiscal Khan ante la Corte Penal Internacional. Pero yo te tengo un tema sorpresa inicial. Yo sé que tú eres muy cautelosa, yo sé que tú eres una persona que estas cosas no te gustan, pero yo creo que nuestros oyentes tienen que saber que ahora en noviembre, y si me permite la producción compartir pantalla, se va a organizar o se está organizando toda la comunidad jurídica del país, el homenaje a la magistrada Blanca Mármol. Y no sé si lo están viendo ahora, ¿verdad? Allí está el afiche. No sé si se me permite verlo. Todavía no lo han puesto, pero... Ah, ok. Muy bien, muy bien. Entonces yo en el intermedio envío a producción por WhatsApp. Pero lo que quiero decir entonces, manifestarlo pues, que el 26 y 27 de noviembre de 2021 se va a realizar por vía virtual, ya que el tema de la pandemia no los impide, el 6º Congreso de Derecho Procesal, Constitución y Reformas Procesales, homenaje a la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Eso lo está organizando la Asociación de Derecho Procesal, Asociación Latinoamericana de Derecho Procesal, pero también nuestros amigos de Valle de la Pascua, Estado Guárico. Muy brevemente, porque yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, el nivel de ponentes que van a estar allí. León, homenajeada, también se encontrará presente la doctora Cecilia Sosa Gómez, que va a exponer sobre resiliencia judicial y la evolución hacia el uso inevitable de la herramienta digital.
el doctor Román José Duque Corredor, el doctor Jorge Rosell Sengen, sobre la supuesta reinstitucionalización del Poder Judicial, el doctor Rodrigo Rivera Morales, nulidades procesales en la reforma del COP, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, la reforma penal, mitos y realidades de Colombia, la doctora Ángela María Buitriago, autonomía e independencia judicial, el doctor Ulises Canosa Suárez de Colombia, derechos fundamentales y excesos rituales en el proceso, también de Colombia, el doctor Carlos Alberto Colmenares, la trilogía del proceso jurisdiccional en el contexto iberoamericano. ¿Quién les habla? Ángel Serpa Ponte. Y yo voy a plantear allí privatización de la acción penal en la reforma 2021 del COP, pregunta que me hago. El doctor Rancy Gazawi, reforma constitucional inconvencional, comentarios a la reelección indefinida de la Corte Interamericana, el doctor Julio Elías Mayaudón, el Ministerio Público y la función de imputar según la Constitución y la ley procesal, el doctor Ramón Escobar León, la Convención de Nueva York y la ejecución de los laudos arbitrales en el extranjero, el doctor Luis Melo, debido proceso, interpretación constitucional y reformas procesales, el doctor Rafael Badel Madrid, consideraciones generales sobre el derecho procesal constitucional, el doctor Salvador Januzzi, la prueba de informe digital, el doctor Rafael Roversi, teoría sistémica del contrato, el doctor Edgar Núñez Alcántara, idoneidad del procedimiento civil único, precisiones y prácticas, el doctor Iván Darío Pérez Rueda, la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa versus la Constitución, el doctor Areni Flores, la revisión constitucional y su revisión procesal, el doctor Carlos Simón Bello, democracia, proceso penal y COP, el doctor Humberto Aguirrizano, visión constitucional para un Código General del Proceso en Venezuela, el doctor Marco Solís Saldría, la cualidad procesal, un concepto jurídico procesal que todavía requiere revisión, y el doctor Alejandro González, la penalización del derecho procesal civil. Yo dudo, mis estimados, que en alguna parte, siquiera de Latinoamérica y del mundo, algún nivel de ponentes de esa altura y de esa cantidad de ponentes y de temas variados se congreguen en una reunión gratis, virtual, el 26 y 27 de noviembre de 2021. Yo en el intermedio voy a colocar acá los links para conectar y no sé si producción tiene alguna forma de ubicarlo. Todo esto en homenaje a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrado emérita del Tribunal Supremo de Justicia, una dama que ha paseado por todos los ámbitos del sistema de justicia, desde la defensa pública penal, los tribunales de primera instancia, los tribunales superiores, bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento y bajo la vigencia del vigente Código Orgánico Procesal. Y todavía está al frente de las grandes transformaciones judiciales y políticas que el país requiere. Entonces, enhorabuena, estimada Blanca, este homenaje en tu nombre. No se olviden, 26 y 27 de noviembre de 2021. ¿Me escucha, Blanca? Ah, bueno, perfecto. Entonces, hasta el momento que la doctora Blanca se incorpore, me imagino que producción me irá a decir cuánto me detengo pues, en el hablar, ¿verdad? El tema de la referencia de la estación RCR 750. Yo le había propuesto a la doctora Blanca conversar sobre dos aspectos puntuales. Uno, sobre lo que yo denomino las leyes de septiembre, es decir, las leyes que recientemente fueron sancionadas por la... ¿Me escuchas, Blanca? No sé si yo me oigo bien, pero producción me indica, sigo adelante. Bueno, decía yo, esperando que la doctora se incorpore, estas leyes que fueron entre gallos y medianoche fueron sancionadas por la Asamblea Nacional electa en 2020.
Y continúo. Escucho el... Entonces, dentro de esas leyes está la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la reforma del Código de Justicia Militar, la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Testigos y otros sujetos procesales, y se crea una nueva ley, que es la Ley Orgánica de Amparo de la Libertad y de la Seguridad Personal. Ya esta es la séptima reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Como lo he conversado con la doctora Blanca, pareciera que hay una especie de desencuentro entre la sociedad venezolana y su ley procesal penal. Pero fíjense en qué contexto se está dando esta reforma de estas leyes. Se dio en dos contextos importantísimos. Uno, las negociaciones en México, que no sabemos si se va a continuar, cuando se anunciaba que las próximas negociaciones era para tratar el tema del Estado de Derecho y de la justicia en Venezuela, y mucho se creía que a lo mejor lo que estaba en juego allí era la designación de un Tribunal Supremo de Justicia, quizás irrespetando la designación legítima que se hizo de los magistrados en 2017. Bueno, se suspendió esta negociación y se pretendía que estas leyes en estas gacetas oficiales iban a ser incorporadas allí. Hay avances y retrocesos, por ejemplo, en lo que atañe al Código Orgánico Procesal Penal. Avances importantes que estaban dentro de la propia Constitución. Por ejemplo, eso de que los civiles no debían ser juzgados por tribunales militares, de lo cual hilo de esa rueca yo tengo bastante, pues, por lo que en mi contra se realizó en 2017 y que está reflejado en el informe de las Naciones Unidas 2020 y 2021. Otra reforma importante fue frente al tema del llamado acto de imputación. Se creó un concepto de la llamada imputación formal en el nuevo artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal. Y pareciera entonces que ahora la imputación va a ser exclusivamente en sede fiscal y no en sede judicial. Yo no sé, Blanca, si te tenemos, qué criterio tienes tú al respecto, pero la verdad es que si el concepto es que la imputación formal tiene que provenir del fiscal del Ministerio Público, ello está de anteojito. Si el sistema es acusatorio, ello así se concede. Pero el hecho que no fuese en sede judicial, sino en sede fiscal, de alguna forma coarta el llamado derecho a la defensa, la posibilidad que se pudiera cuestionar la propia imputación ante el propio juez. Hay un amigo común que tú y yo tenemos, Blanca, que es el doctor Jorge Rosell Sengen, y él ha comentado esta imputación que ahora con el nuevo código pareciera que tiene que ser en sede fiscal, desatendiendo una sentencia de la Sala Constitucional, la 537-17. Él decía que eso es algo así como que yo te demande a ti y entonces la demanda va a ser en el propio despacho del abogado demandante. Es decir, si el titular de la acción penal es el Ministerio Público y es en sede fiscal que debe realizarse la imputación, ¿qué posibilidad habría de cuestionar inmediatamente, por ejemplo, ante el juez, la nulidad de la acusación o la solicitud de diligencias de investigación? Ese es un tema importante que no resuelve la reforma. Quizás mucho la comisión flagrante, bueno, se presenta en la audiencia de imputación o si es el ordenado en aprehensión. Pero ¿qué pasa si no lo fuera? Si fuese por una investigación, por una denuncia. Entonces, imputar hoy y acusar mañana. Eso es lo que pudiera ocurrir. Se imputa hoy y se acusa mañana. Si ya no hay la necesidad del respeto de la imputación en sede judicial,
Sí, oigo. Ok. Sí, bueno, el punto que está planteando el doctor Ángel Serpa reviste la mayor importancia, sobre todo porque de eso depende nada menos que, y muy fundamentalmente, la libertad de las personas, porque la presentación del tribunal puede derivar rápidamente o con mucha facilidad en una detención, en una orden de detención. Mientras que antes se hacía la citación ante la fiscalía, se enteraba la persona de qué se trataba, de qué era lo que se tenía presuntamente en su contra y luego finalmente se llevaría o no al tribunal una acusación. Este código, esta reforma del código tiene muchos bemoles y entre otras cosas porque me parece, o yo creo que el doctor Serpa comparte esa opinión, que fue apresurada y sin medir quizás todas las consecuencias de una reforma. Una reforma de un código y sobre todo de un código de procedimiento penal tiene que hacerse con mucha, digamos, consideración de las consecuencias que trae, porque reformar un artículo puede traer una cadena de consecuencias que no se midan en el momento si se hace sin el debido detenimiento. Es por eso que hoy consideramos que era importante hablar de esta reforma, de estas leyes de septiembre, como bien las llama el doctor Serpa, y queremos que ustedes pues las oigan para que entiendan cuáles son los problemas que de ellos se derivan. Entonces, porque una pregunta también que uno se haría en relación a estas nuevas reformas del Código Orgánico Procesal Penal sería, ¿cómo queda allí el poder de la Fiscalía? ¿Hasta dónde llegan sus facultades? ¿Cómo queda el poder del juez? ¿Tiene más? ¿Tiene menos? ¿Es conveniente? No lo es. También, si se trata de una privatización del ejercicio de la acción penal, la reforma o sea, hay muchas preguntas de estas reformas y tratando, estamos tratando de continuar por la vía. Oye, Carla. A ver si mejora con eso. Ok. Mejora. ¿Me oye mejor? Ajá. Ok, entonces vamos a seguir sin imagen, queridos escuchas y antes video videntes, pero ya no, porque la conexión de internet está inestable. Bueno, estábamos hablando de la importancia de las reformas planteadas en el Código Orgánico Procesal Penal, que es el código donde se establecen los pasos a seguir en estos procedimientos. Fíjense que esto es tan importante que en la práctica yo les puedo mencionar, por ejemplo, que en este momento, hoy, nos enteramos de que pusieron en libertad, ¿verdad?, a la gente esta que estaba detenida, la de Fundar Redes, y bueno,
uno se pregunta si tiene que ver con la reforma o si tiene que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. No sé si el doctor Serpa me está escuchando. Corte. Entonces, gracias. Adelante, Ángel. ¿Aló? Adelante, doctor, que estaba terminando de decir algo sobre esta modificación de la imputación ante el tribunal, creo. Y correcto, yo sí, Blanca. Yo te planteaba planteaba que ese tema de la imputación formal en la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal no es un tema de poca monta, no es un tema baladí, es un tema esencial. Es decir, validar el sitio en donde se realiza la imputación. No es poca cosa. Si se está judicializando la justicia penal, asumiendo inclusive desencuentros de carácter político y aún dentro de la propia delincuencia común, es importante entender dónde se realiza esa imputación. Blanca, ¿me estás escuchando? Perfectamente, y con Mira, gran Blanca, interés. ¿tú sabes que hay una expresión? Por favor, no quiero que se me tilde de obsceno y nada de esto, ¿verdad? Hay una cosa por allí que debe estar vinculado a la ropa, o qué sé yo, al tamaño de la gente. Dice que el tamaño no importa. Bueno, aquí mucha gente ha querido decir el sitio de la imputación no importa, es baladí, es poca monta, porque lo importante es que provenga del fiscal. No, señor, el sitio de la imputación es importantísimo para visualizar la garantía que se está respetando. Si en definitiva la imputación por esa nueva reforma necesariamente tiene que ser en sede fiscal y no puede ser en sede judicial, aun cuando se restrinja garantía para posibilitar que el juez anule un acto de imputación, ello tiene que definirse a la vuelta de la esquina sin más miramiento por parte de la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, fíjate que yo estaba pensando mientras te oía que en cierta forma es como una vuelta a lo del Código de Enjuiciamiento Criminal, porque había antes, cuando estaba vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento era, bueno, la policía judicial empezaba a investigar, la persona estaba 8 días con un secreto sumarial, uno no sabía nada de lo que estaba pasando en las pruebas que se practicaban, y de pronto aparecía entonces ante el Tribunal de Instrucción un conjunto probatorio en el cual se basaba el juez y decretaba un auto de detención o decidía otra cosa, y como averiguación abierta o terminada, y era entonces cuando la persona que estaba privada de libertad todo ese tiempo y sin asistencia de abogados se enteraba de cuál era su situación. ¿Te acuerdas? Bueno, correcto, quizás no claro. Te acuerdas, pero lo has leído. Así es. Bueno, pero si se cambió todo el sistema inquisitorio o inquisitivo, como se llamaba el del Código de Enjuiciamiento Criminal, desde hace 22 años, y se establece el llamado derecho a la defensa, pero sobre todo la concepción, digamos, adversarial, contradictoria. Todo el proceso es contradictorio, dice el 18 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ante quién me defiendo esa imputación si es en sede fiscal? Por lo menos la manera como estaba concebido desde hace 5 años para acá era que la defensa se asumía directamente ante el juez de control en la llamada audiencia de imputación. Claro, muchos de los que nos están escuchando dirán, no, el problemita que había era que esa imputación en sede judicial conllevaba necesariamente una privación de la libertad. Y eso es un falso supuesto, porque pueden haber imputaciones en sede judicial y que el juez conceda más bien es una medida cautelar sustitutiva, si realmente responde a los principios de afirmación de libertad. Es mucho peor que la posibilidad de una privativa ante una imputación en sede judicial que una imputación en sede fiscal que no pueda ser reclamada de inmediato frente a un juez o que conduzca a que de inmediato, una vez realizada la imputación, se presente la acusación de inmediato, porque ello es lo que no se explica en esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, yo te pregunto, entonces, Ángel, perdón que te interrumpa, de acuerdo con esta reforma, entonces, ¿cómo queda el poder de la Fiscalía
y cómo queda el poder del juez en el procedimiento penal. ¿Quién tiene más poder? Pero es conveniente además, que lo tenga, fíjate, quien más lo tiene hay ahora. alguien que se incorpora, que es la víctima, ¿ok? La víctima en el proceso penal. Eso es interesante. La víctima es un personaje, un sujeto olvidado dentro del mundo del proceso y del derecho penal. A veces uno se pregunta por qué esto no se denomina más bien derecho victimal, si a fin de cuentas es la víctima quien ha sido ofendido por el delito. Y entonces, en la reforma del Código, se plantea que la víctima pueda solicitar diligencias de investigación directamente ante el fiscal, y que si el fiscal no lo concede, entonces esa víctima le solicita al juez de control que aperciba al fiscal. La finalidad está bien. Entonces el proceso ¿Qué privatización? ¿Se privatiza el ejercicio de la acción penal? Pregunto yo. Prácticamente en cabeza de la víctima. Y entonces el tema que el poder público es quien tiene que velar por la víctima frente a la comisión de delitos comunes, sanción y resarción. Bueno, de alguna forma, y todos lo entendemos y todos sabemos cómo es esto, si ya el código permite que la víctima asuma un impulso, entonces la concepción de mucha gente es entender que si esto se inicia es por la misma víctima quien presenta la querella o quien presenta una denuncia. Si esa víctima no impulsa esa diligencia de investigación, pareciera que el proceso no se activa. Entonces, ello hay que verlo con mucho cuidado, y es lo que yo pretendo también exponer en esas jornadas, en ese congreso, que es bueno repetirlo, en tu honor, que se va a escenificar el 26 y 27 de noviembre, vía virtual, en homenaje a la doctora Blanca Mármol. Sí, ese es un homenaje a la oportunidad que lo menciona, para decir que yo agradezco profundamente y sobre todo me siento muy honrada por los participantes que están allí, entre los cuales te encuentras, y es de verdad reconfortante saber y con maravillosas personas que sí, yo agradezco de verdad profundamente que se reúnan en mi nombre, y también aprovecho la oportunidad que va a ser algo realmente muy nutritivo del ejercicio de nuestros derechos. Lo mereces, Blanca, lo mereces. Eso y mucho más. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar conversando en la próxima parte, ¿no? Vamos a una pausa, perdón, y ya continuamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750.
Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso por RCR en el programa de Martes de Justicia en Buen Provecho. Tenemos como invitado al doctor magistrado Ángel Serpa y estamos hablando dentro del contexto de lo que el doctor Serpa ha dado en llamar las leyes de septiembre, en denominación que me parece muy acertada, en las reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, doctor Serpa, si quiere retomar el hilo de donde nos vimos obligados a interrumpir tantas veces porque ha sido una conexión inestable, pero creo que estábamos en el ejercicio de la acción penal. Sí, gracias. No se me activa aquí la cámara. Necesito que producción me active el video. Ah, ok. No hay cámara entonces. Ok. Ok, bueno, entonces, Blanca, el Código Orgánico Procesal Penal, en su 7ª reforma, una nueva ley orgánica de amparo que regule el habeas corpus y reforma al Código Orgánico de Justicia Militar. Fíjate qué interesante, doctora Blanca, que se reforma el Código Orgánico Procesal Penal en lo que se llama el artículo que regula las nulidades de los actos procesales. Y se dice que cuando un juez viola la libertad de alguien por incumplimiento de la Constitución, del Código Orgánico y de los pactos y convenios internacionales, uno se pregunta, ¿y esos convenios internacionales no son los mismos convenios que han repudiado y que el régimen ha sacado a Venezuela del ámbito de la justicia hemisférica? Entonces ahora se pretende la vuelta a los convenios internacionales. Por cierto, un convenio del cual ya no pueden zafarse, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional y que por allí viene la visita del fiscal. Sí. ¿Tú sabes que ese estatuto, en el gobierno de Caldera II, Venezuela fue uno de los pocos países o de los 66 países que asumió la aprobación del sistema de justicia penal internacional, por allá en el año 98. Inclusive, eso es hasta posterior al Código Orgánico Procesal Penal, que se publicó el 23 de enero del 98. Luego, el último acto legislativo que hizo el Congreso de la República fue el 7 de diciembre, cuando aprobó, sancionó el Estatuto de Roma. Luego tuvimos un nuevo presidente, es decir,
que fue electo en 2000, pero que era el mismo presidente de 1999. Hugo Chávez, electo en esas mega elecciones. Y un año después se promulgó el Estatuto de Roma. Recuerda que esa Corte Penal Internacional realmente se vino a conformar físicamente, integrar con su magistrado a mediados del año 2002. Pero es interesante que en ese Estatuto de Roma que se hizo publicar acá, se dice en todo lo que sea aplicable. Cuando en todo lo que sea aplicable significa, uno, que los crímenes que allí se indican son ley entre nosotros. Es como que en Venezuela ahora los ilícitos penales son los delitos, las faltas y los crímenes. Y dos, si es en todo lo que sea aplicable es porque Venezuela está aceptando el sistema de justicia penal internacional. Que sea complementaria o no es otro problema. Y yo creo que nuestros oyentes deberían entender un poco qué es eso de lo que se está hablando tanto últimamente, con eso de la complementariedad o de la subsidiariedad de la Corte Penal Internacional. Fundamentalmente lo que quiere decir es que si en Venezuela sí se procesan esas causas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, entonces no se activa la llamada complementariedad de la Corte Penal Internacional. Por cierto, es bueno que se sepa que esa complementariedad puede ser al comienzo, ahora mismo que se está en la búsqueda del llamado examen preliminar a los efectos de encontrarse argumentos para iniciar el procesamiento ante la Corte Penal Internacional frente al caso Venezuela 1. Pero puede ser, y que se nos enfríe el guarapo, que asumiendo la Corte Penal Internacional el enjuiciamiento ya de la causa, en una fase de juicio opere el llamado regreso. ¿Qué es eso del regreso? Volver a asumir el enjuiciamiento en parte por un tribunal nacional si se comprueba que el tribunal nacional sí tiene capacidad. Por eso es que ahora estamos viendo todos estos movimientos de última hora, sembradíos de palmeritas, pintura de los centros policiales, traslado de reclusos. Inclusive lo más importante no se está viendo, que una cantidad de procesados que se encuentran en un verdadero limbo y que no terminan de sobreseerse la causa ni terminan todavía de exponerse a algún acto conclusivo. Son muchos los casos que está reflejando los informes 2020 y 2021 de las Naciones Unidas, ente que está muy vinculado a esta Corte Penal Internacional. Ahora bien, mi estimada, hay algo que a mí no me está gustando. A lo mejor estoy pensando mal, que es que esta visita tiene como una especie de tufillo, como de invitación oficial, ¿ok? Así parece. Yo también lo siento. Yo no sé si tú lo percibes así. Sí, totalmente. Como una especie de invitación oficial, en el sentido que estaría mucho más vinculado a una especie de invitación formal por parte de la Fiscalía Nacional y por parte de los entes públicos, una reunión, una especie de reunión de buenas intenciones. Sí. Yo no sé si tú... percibe porque el énfasis en la reunión con las autoridades, ¿verdad? Y de los representantes de los poderes públicos, yo creeré en esa visita cuando vea que se reúnen con los representantes de los procesados, de los presos que tenemos nosotros por disentir. Cuando vea que se reúnen con los presos políticos y con los representantes de ellos, entonces empezaré a creer en que tiene de verdad una intención de acercarse a la verdad. Yo me imagino la necesidad en esas horas o en esos días de esa reunión que tú dices, un ambiente, digamos, un escenario natural, la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, cualquiera de sus auditorios, para que por lo menos la familia de los presos puedan, aunque sea exponer frente al fiscal y frente a los intérpretes, los padeceres que se están viendo frente a ellos. Porque es algo así, mi estimada, tú y yo que estamos en el mundo del derecho penal, como cuando se comete un delito contra una persona jurídica, contra una empresa, y entonces resulta que quien va a presentar la querella es el propio socio
de esa empresa, y lo que se está cuestionando es que precisamente el propio socio de la empresa es quien ha realizado, por ejemplo, una quiebra fraudulenta o una apropiación indebida calificada, algo así como ello. Sí, exactamente, ser juez y parte. Sería como eso, juez y parte. A lo mejor estamos pensando mal, a lo mejor viene en otro sentido. Ojalá podríamos tener la razón en este caso. No queremos tener la razón. Así es. Es decir, la visita del fiscal Khan debe ser una visita de observación, de recabar elementos de forma directa sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. No es un tema de un modelaje, ¿verdad? De lo que se quiere ver específicamente. Yo entiendo, ciertamente yo entiendo que alguien podrá decir, no, lo que pasa es que tú te estás olvidando que en Venezuela hay dos casos, ¿ok? Está el Venezuela 1 y está el Venezuela 2. El caso Venezuela 2, que está todavía vigente ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es aquella que interpuso el régimen frente a el tema de las sanciones. Pero cuando la fiscal que fue la anterior dijo dentro de su lacónica frase, existen bases razonables, esa fue su expresión, para no añadir a nada ni quitar nada, existen bases razonables para asumir una eventual investigación, es que objetivamente hay algo, y eso algo que se objetiviza, esa base razonable es la que tiene que indagar el fiscal cuando en su visita, por breve que sea. Yo por lo menos me pongo a la orden como víctima del régimen para exponer frente al fiscal, por ejemplo. Pero la familia del capitán, la familia de Baduel, la familia de Vallenilla, tantos otros que pueden estar directamente a ese fiscal. Tienes absolutamente toda la razón. Yo también me pongo a la orden. Ojalá me dieran la oportunidad de hablar con el fiscal ante la Corte Penal Internacional para que de una vez pudiera decirle qué es lo que está pasando aquí en materia de justicia y de justicia penal concretamente, porque lo acabas de decir. Lamentablemente, querido amigo Ángel, querido colega, nuestra justicia es justicia penal, porque eso es lo que todo el tiempo se utiliza políticamente. La tercera línea de conversación que pudiéramos asumir hoy, mi estimada, es el tema de los extraditados, ¿ok? De los extraditados. Ya se encuentra ahorita en espera de una nueva audiencia allá en el Distrito Sur de Florida, ante un tribunal federal. El señor Alex Saab también se encuentra debatiendo ante el Tribunal Supremo Español la extradición del señor Carvajal. No sé si a estas alturas que estamos hablando si ha sido decidido, pero yo lo que me quiero concretar es en el caso de Andrade. Ya tú debes haber leído, haber conocido que parece que en los próximos meses, quizá en febrero del año 2002, se dé la libertad del señor Andrade. Bajo ese esquema de justicia utilitaria que se ve en el ámbito norteamericano, tú podrás preguntarte, bueno, pero ¿y entonces qué es lo que sucede acá? Una persona ha purgado pocos años. Con una ganancia notable. Es bueno explicarle de encima con la negociación, Ángel, para quienes no lo recuerdan. Sí, claro. El sistema norteamericano es un sistema francamente utilitario. Sí. Así como en el ámbito venezolano pudiera darse con ese instituto que conocemos allí que se llama la delación, artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, en la medida que sea eficiente a quien se está delatando, en esa medida está satisfaciendo los intereses de la justicia. Esa es la manera como se concreta. Sí. Es decir, el señalamiento de personas en concreto. Yo creo que esta cúspide, esta reunión de extraditables y el que ya está al final del camino debe conducir al señalamiento en concreto de las cabezas, ¿okay? Las cabezas de toda la estructura, que sería lo que en definitiva estaría faltando para un enjuiciamiento pleno. Pero es que hay un detalle
que es el tema de los recursos. Es decir, lo que se legitimó. En el caso de Andrade y de todo lo demás, hay un problema de legitimación que se realiza en el ámbito de los Estados Unidos. Y entonces se diría, en el caso de los Estados Unidos, tenemos el derecho a la sanción porque se ha utilizado el espacio, los bienes, la estructura judicial norteamericana a los fines de legitimar capitales mal habidos. Y entonces, bueno, diría perfectamente el ámbito judicial norteamericano, bueno, yo me quedo con esos recursos, que a fin de cuentas se ha señalado a alguien, pero existe la llamada confiscación. No deja esto de tener un amargo sabor, un extraño sabor en la boca, porque si se ha ofendido, si se ha de alguna forma menoscabado los intereses de una nación de Venezuela, al final del camino esos recursos se quedarían en el ámbito de otros países. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál será la solución? Establecer un fideicomiso y que esos recursos lleguen a Venezuela y que sean administrados precisamente por quien se está cuestionando por vía de la extradición. Es una especie de juego cerrado que hay allí y que no deja de tener muchas paradojas. Sí, eso es verdad. En efecto, sí. Es una consecuencia de estas negociaciones, ¿verdad? Y de estos procedimientos que son, como tú dices, prácticos, pero tienen sus bemoles. Tienen sus bemoles y mucha gente se puede sentir descorazonada, desesperada. Sí. Imagínense noticias tales como un enjuiciamiento de SAP en una detención domiciliaria, por ejemplo. Por ejemplo. Esto que todo lo que se está cuestionando. Ahora bien, vamos a cargarnos de esperanza, mi estimada. Vamos a cargarnos de esperanza, vamos a creer, así como asumimos felicitaciones a Cabo Verde, ¿verdad? Porque ahí sí decidió, conforme a derecho, una pequeña nación africana. Vamos a cargarnos de esperanza que tanto la Corte Penal Internacional y esta visita del fiscal Khan como el enjuiciamiento que se está haciendo en los Estados Unidos frente a los extraditables traiga un halo de renovación, de esperanza institucional dentro de nuestro país que bien lo requiere. Es decir, sí. Yo creo que tú tienes razón y nos vamos a cargar de esperanzas basadas en actuaciones y en acciones, porque aquí lo importante es no entregar el ejercicio de los derechos. Y si hemos llegado a esta situación es porque ha habido presencia en la Corte Penal Internacional, porque ha habido quien ha llevado, ha consignado las pruebas, porque se ha insistido en el ejercicio de la acción penal y eso es lo que realmente puede traer consecuencias. O sea, y yo creo que sí, yo creo que seguimos adelante y sobre todo sin dejar de denunciar lo que es incorrecto, lo que no está de acuerdo con la ley ni la Constitución y exigir lo que son nuestros derechos. Yo lamentablemente me tengo que despedir, nunca me gusta despedirme después de que te invito, porque se vuelve cada vez más interesante lo que conversamos y estoy segura que también para nuestros oyentes, pero el tiempo se acaba. Mi querido Ángel, de nuevo te agradezco enormemente tu presencia y todos tus aportes y quedamos en sintonía porque a cada momento vamos a tener cosas que hablar. Hasta la próxima y nos despedimos de nuestros amigos hasta el próximo martes. Gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de